Bien, antes de empezar el pregón que voy a leer, bueno, agradecerle a Manoli las palabras que ha tenido y bueno, había algunas cosas que no me acordaba, pero en el momento que me lo ha dicho, con qué detalle lo que ha dicho Manolo Vega, me ha encantado, ¿no? Y bueno, y nombrar a mi padre, a mi madre y mi casa, pues siempre para mí eso es el corazón. Y algunos detalles que no los tengo escritos aquí, si lo llego a tener, ya... Vamos, este pregón va a durar hasta las 2 de la mañana, voy a durar hasta las 5 de la mañana. Así que muchísimas gracias, de verdad. No estoy de acuerdo con ella en lo primero que ha dicho. Normalmente es protocolario decir, voy a ser breve. Yo no voy a ser breve. Yo no voy a ser breve. Después de tantos años esperando este momento, yo no me voy a despachar en 5 minutos. El Perluín no merece eso. El Perluín merece mucho más, 22, 23 minutillos. Así que lo único que os pido es podéis, no digo que preguntéis durante el pregón, podéis reír o podéis aplaudir, pero no me sirvéis, que me ha dicho el otorrino que me va muy mal para el oído. Me ha dejado 2 botellas de cerveza, me ha dicho Manoli, por lo cual se lo agradezco un montón. Ella sabe que a mí la rubia siempre me gusta. Empiezo formalmente. Buenas noches, espeluseñas, espeluseños y gente venida de otros confines y presente hoy aquí. Muchas gracias a la señora alcaldesa, concejales y Hermandad de San Gregorio por haberme dado la oportunidad de pronunciar el pregón de este año y que da inicio o continuación a la fiesta. Un recuerdo entrañable a Antonio Rentero, que fue parte de mi infancia y que gracias a su buen hacer pude tener Reyes Magos al tramitar las cartas en la dirección correcta donde yo las enviaba. El pasado 19 de marzo, domingo, decidí venir a Espeluy en bicicleta, como en otra ocasión había hecho en los últimos años. Hacía un día soleado, espléndido viento en calma, agradable temperatura. Al llegar a Mengíbar y cruzar por el parque me detuve para ver una concentración de coches antiguos de mi niñez, 600, 1500, 5000, etc. Continué la ruta, pasé un rato por la estación de Espeluy para posteriormente llegar aquí, no sin antes traspasar el túnel de la carretera antigua donde con dificultad lo atravesaba el autobús de Loreña, La Pava, y que tantas veces en mi infancia utilicé. Llegué a Espeluy, continué mi tour particular y como un ritual protocolario recorrí la escuela, el castillo, me asomé al río, pasé por delante de mi casa, por el parque. Ese día dispuse a hacerle una visita a Francisco Cruz Madrid. Llamo a la puerta a su casa, me recibe y sin mediar palabra me comenta: Javier, tengo una noticia que darte, no sé si buena o mala. Por un momento me inquietó, pues yo que soy su médico creía que las malas noticias las proporcionábamos los galenos, no los pacientes. Sin más preámbulo y para no alargar mi perplejidad ni incrementar mi expectación, sentenció: ¿quieres ser el pregonero de la fiesta de San Gregorio de este año? Y sorprendido por un instante le respondí con talante democrático: si la gente del pueblo quiere, yo encantado. Paco me desveló que lo habían tratado el día anterior la Hermandad de San Gregorio y decidieron proponerme. Quedaba preguntarme si yo aceptaría. No dudé un segundo en mi respuesta afirmativa tras recorrerme por el cuerpo cierto gusanillo de emoción y responsabilidad. Esa tarde Manoli, alcaldesa, me llamó por teléfono para comunicarme oficialmente el ofrecimiento y, por supuesto, recibir el sí quiero por mi parte. Confieso que desde hace años me ilusionaba dar un pregón en mi pueblo y así poder expresar muchos sentimientos que en círculos cercanos, como mi mujer, mi hijo y mi hermano, lo había comentado en numerosas ocasiones. Parecía que ese día los actos se alinearon a mi favor para recibir tan espléndida invitación, pues ya antes de formalizármela había hecho un recorrido hacia mi interior, hacia mi pasado. De vuelta a Jaén, pedaleando, imaginaba lo que podría y querría recapitular en este pregón. Si un pregón es un discurso elogioso donde se anuncia al público la celebración de una festividad y se le incita a participar en ella, no sé si lo que a continuación voy a narrar se acerca a esta definición oficial. Creo que no del todo, pero en cualquier caso lo comprenderéis.
Ese día me pregunté lo que con anterioridad nunca nadie se había preguntado a lo largo de la historia. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. He releído pregones que me han precedido y he disfrutado con su lectura. Particularmente uno, el de mi hermano Jesús, brillante y absolutamente descriptivo del Espelús que él recordaba. La desventaja de mi hermano con respecto a mí es que él partía de vocaciones desde sus 12 años. Yo lo desarrollo a partir de mis 3 o 4 primeros años. Pero el recuerdo de la más tierna infancia se graba en el disco duro cerebral de modo más indeleble que con el transcurso de los años. Pensé que podría relatar la relación que yo he tenido con Espelús, pero no solo a nivel de la festividad de San Gregorio. Sentía la necesidad de expresar muchas vivencias a lo largo de la primera cuarta parte de mi vida. Viví en Espelús desde el verano del año 59 hasta septiembre de 1973. Desde el otoño del 68 hasta el del 73 compartí Espelús y Jaén por razones de estudio, aunque alguien no esté de acuerdo con esto último. Mi infancia la más feliz del mundo, pero con matices, muchas luces y algunas sombras. Me cuentan que llegué a Espelús por el mes de agosto del citado año del 59, y digo me cuentan porque yo no había cumplido los 3 años y ningún recuerdo consciente tengo de esa fecha. Me refieren también que la primera palabra que pronuncié, sorprendido, con cara de inocencia, fue chancho. Mi familia, extensísima, por aquel entonces constaba de 3 hermanos más mis padres, volvíamos de Argentina donde yo nací. Pues como decía el Lazarillo de Tormes, mi madre preñada de mí tomó el parto y parióme allí, concretamente en Mendoza. Pues bien, chancho es la palabra que los argentinos utilizan al referirse a la especie porcina. Al asomarme a la puerta de mi casa en la era donde nos encontramos, observaba alguno. Como en todos los niños hay un momento en la vida, una retentiva fotográfica a partir de la cual ahí uno puede decir mi primer recuerdo. El mío, a los 4 años aproximadamente, lo enmarco el día del fallecimiento de don Juan Urda, secretario del ayuntamiento que fue. Quedé sorprendido ante los innumerables coches que llegaron a Espelús. Para un niño que todo lo amplifica, los números, las distancias y los espacios, a mí me parecieron miles. Alguien me comentó posteriormente que unos 30 o 40. No importaba. Ese trastorno de la percepción que en un niño es la ilusión, no me la arrebatarían ni las fuentes más fidedignas. Frecuentaba paseos de la mano con Bolchevique, el de Inés, que llevaba siempre bacalao en los bolsillos y me daba a probar. Con el tiempo me pregunté cómo era posible tal seudónimo, pues eran años que nuestro régimen no comulgaba precisamente con el instaurado en Rusia tras la revolución del 17. Para que luego digan que en Espelús no había libertad de expresión. De ahí voy recordando la escuela. Mi primer maestro, don Miguel Estepa Cubero, lo evocaré con gran cariño y por supuesto creo que influyó más en mí que otros docentes y profesores de mi posterior vida académica. El recuerdo globalmente bien, pero con matices. Aunque incluso inmortalicemos con humor aquellos métodos punitivos que empleaba cuando no nos comportábamos bien, o sea, nunca. Aquella palmeta, no sé de qué madera provenía, firme y reluciente, por el uso repetido. Los alumnos más avezados, atrevidos y, por qué no decirlo, más cabroncetes, nos instigaban a los más pequeños ingenuos a que nos untáramos con ajo las palmas de las manos, pues de tal guisa, al proceder el maestro al golpeo, nos prometían que la palmeta se rompería. Doy fe que ante mi reiterada insistencia la integridad de dicho artilugio de tortura escolar jamás se resquebrajó. A decir verdad, la contundencia del palmoteo nunca fue intensa, pero la pretensión de disuasión que perseguía tampoco era efectiva, pues la reincidencia en nuestro comportamiento era habitual. Surtía más efecto en aras de mejorar nuestra conducta las amenazas con el tío mantequero, aunque confieso que nunca tuve el disgusto de conocerlo. Al recreo salíamos a las 11 de la mañana y durante un tiempo, y sobre todo en invierno, en los días más fríos, mi padre, que tenía que desplazarse a la estación a pasar consulta, hacía coincidir la salida del Renault Gordini con los minutos de esparcimiento escolar, pues el arranque del motor a esas temperaturas no era fácil y aprovechábamos para empujarle y tomar impulso.
Uno de los recuerdos más entrañables fue mi primera comunión y sobre todo los preparativos. En aquellos años el párroco era don Alejandro Moreno Blasque, hombre culto y buen orador, cuyas pláticas o razonamientos para explicar al pueblo las materias de religión distaban mucho de lo que pretendía. Para el día tan esperado debíamos ir lo más inmaculado y blanco posible, por dentro y por fuera. Además del consabido traje de marinero que, por cierto, heredado del año anterior de mi primo Fernando, el de Madrid. Lo más blanco posible en todos los aspectos, incluso en el dermatológico. Algunos me recordaréis de pequeño como un niño muy moreno, yo diría que renegrido, no homogéneamente, con algunas áreas faciales parcheadas. Mi madre me envió de penitencia previa a la primera comunión un mes sin salir apenas a la calle para que no me diera el sol y a base de crema Nivea. Hoy llamaríamos a esto operación blanqueo de un inocente. Pero el deseo de alcanzar la santidad merecía el sacrificio, como así ha sido a lo largo de la historia de los mártires. En el fondo lo que más nos entusiasmaba era la recaudación y los regalos. En los años posteriores a la primera comunión, el fervor y la devoción fue disminuyendo, mientras tanto nos encantaba ejercer de monaguillo. Recuerdo cuando iba con mi madre a la iglesia, sobre todo en el mes de las flores, el mes de mayo. La mujer y los niños entrando a la derecha, los varones, pocos, a la izquierda, las mujeres con velo y una rebequita sobre los hombros. Los abanicos sincronizados hábilmente en el abrir y cerrar por parte de las damas. Y aconteció que un mes de mayo llegó un misionero a Esperuí. Y todas las mañanas al alba, cuando los primeros rayos del sol despertaban entre las aceñas y las mesas, por el altavoz de la iglesia, cual muecín católico, nos convocaba al rosario y a la oración con la siguiente frase: cristianos de Esperuí, venid a la santa misión, el padre misionero se espera, venid todos. A continuación se emitía una cancioncilla que venía a decir, entre otras muchas locuciones nunca contrastadas: el demonio a la oreja te está diciendo no vaya al rosario, sigue durmiendo. Con lo cual, ante tamañas invocaciones de Lucifer que incitaban a desobedecer el tercer mandamiento a riesgo del fuego eterno, cualquier parroquiano se resistía a no ir a los oficios eclesiales. Pero la iglesia hacía milagros. Por aquellos días todo el mundo acudió. Todo el pueblo acudió. Algunos no muy habituales. Omitiré sus nombres porque estos delitos no prescriben, no sin antes pasar por el confesionario. Algunos, digo, al cruzar por delante de mi casa preguntaba: por favor, ¿me puede decir por dónde se llega a la iglesia? Yo les decía: antes de llegar al estanco de Mercedes y Teresa, a la derecha, frente al cuartel, verá una casa grande con reloj y campana. Otros oían campana y no sabían dónde. Hubo un tiempo que a Esperuí venían circo. Le llamábamos los húngaros. Extraordinarios aquellos virtuosos trompetistas que al son de su instrumento encaramaban una cabra a una banqueta. Y llegaron las nuevas tecnologías, el teléfono, nos adjudicaron el número 16. Si había que llamar al exterior, lo hacíamos mediante conferencia, que nos la tramitaba al principio Fernandita, hija de doña Agrícola, nombre por otra parte muy apropiado para la zona rural. Y posteriormente Isabel Madrid, como encargadas que fueron de la centralita. Las conferencias tardaban más en recibirlas que en ir a pie al sitio del destino. Era tal la mala comunicación con las comunicaciones que creo que Gila se inspiró en ellas para su monólogo. Las palabras mega y velocidad de conexión no habían llegado aún a Esperuí. También la televisión y los televisores. Bueno, llegaron a algunas casas, la mía en particular, cuando murió el Papa Juan XXIII, en junio de 1963. Mis padres compraban y cambiaban de televisor cuando moría alguien importante, la segunda cuando murió Franco. Con anterioridad poníamos a verlo a la puerta de la casa de Agustín, sobre todo en verano, ya que podía darle la vuelta al receptor y exponerla al pueblo. Para eso era el alcalde. Yo me alzaba sobre un pinete para que no me obstaculizaran la visión las personas más altas, pero casi siempre con interferencias que obligaba a subirse a los tejados para orientar la antena. Esto era fácil porque como Esperuí no era Nueva York, no había rascacielos. En mis primeros años teníamos cine. Se proyectaba en un principio sobre una pantalla colocada al fondo y a la izquierda de la casa de Logurda.
¿Cómo olvidar la primera película? Látigo Negro. No sé si es que la he rememorado repetidas veces o que era una reposición diaria de aquellos veranos de los 60. Posteriormente se trasladó la proyección a una zona frente a la iglesia, en este caso cercado por una tapia. Había que pagar por ver la película. Quedaban exentos de abonar la entrada a los yanguas, pues desde el balcón de su cocina se entreveía la pantalla. Las sillas corrían a cargo de los espectadores populares. Con la revolución industrial pasamos del tractor a la cañona, aquel maravilloso autobús de última generación que transportaba a la operaria de la fábrica desde el extrarradio como Mengíbar y Villanueva y conducida por nuestro Fernando Alonso de la época, Pepe Moya, por todos conocidos como Pepe el de Zara. Y dentro de los nuevos aparatos de reproducción de sonido, o sea, de tocadiscos, en este caso de pago, aquella máquina precursora de lo que en nuestra era digital se denominaría posteriormente interactividad y que trajeron a casa de rentero, donde a cambio de 1 o 2 pesetas seleccionaban una canción del repertorio que ofertaba el artilugio. Yo reincidía en la música de Palomitas de Maíz y en otros casos de personas autóctonas preferían la canción del amigo conductor de Perlita de Huelva, cuya letra, y como niño que era, me impresionaba. Como buen pueblo que se precia, la existencia de motes era casi universal. Cada una disponía del suyo. Vivir en un pueblo es contactar, relacionarse, comunicar, tratarnos uno a otro diariamente y, ¿por qué no?, conocernos por los apodos. Pero en Espelús no había apodos, había motes, que es un género menor, aunque pretendidamente más descriptivo, no exento de intencionalidad, de dudoso gusto y en ocasiones, por no decir, de mala leche. A lo largo de los años han persistido muchos vigentes en la actualidad con una finalidad de identificación inequívoca. Si yo, por ejemplo, ahora me refiriera al Paco, puede no saberse de quién estoy hablando. Si al Paco de Agustín, al Paco de la Ponorio, de la Luisa, si al Paco de Franquito, al Señorito, al Paco de la Eufrasio, Maximiano, al Paco de Sito, el de la Dolores, al Paco de la Beatriz, etc. Pero si digo el trompo, no le demos más vueltas, no hay duda. Pues bien, ejemplo hay muchos, entre otros Flojo, el Palote, el Fede, el Choto, el Saliva, el Seco, el Moreno, el Martín, el Sardina, el Potaje, el Serpentón, el Marquita, el Churruca, el Morroco, etc. Otros los omito porque pudiera herir la sensibilidad de la audiencia. Evocaré con afecto uno, y desde aquí un recuerdo emotivo y con todo el cariño, el de mi vecino, el Rabote. Un abrazo a su hermana, mi adorable vecina, Belén, Carmina e Isabelita. Sin embargo, el Kiko, unos años mayor que yo y cuya sorna cachaza y retranca de la que en vida hizo gala, me martirizó en mis primeros años, por aquello de los motes. Se asomaba a la puerta de su casa, miraba pausadamente a la izquierda a buscar su presa preferida, que era yo, y si no le obstaculizaba la visión latente, aquella mítica furgoneta hippie, y me veía, le faltaba tiempo para llamarme cabezón, plaza, y en fin, todo aquello que hiciera mención al volumen que ocupa el órgano que algunos humanos tenemos situado en la parte superior del tronco y que al parecer yo destacaba. Pues esto no era solo apreciación del Kiko, ya que coincidían en esa valoración otras muchas personas, como era el caso de mi hermano, que lo corroboraba. Mi congoja era inversamente proporcional a la satisfacción que le producía al Kiko su afrenta contra mí. En fin, todo un trauma infantil, digamos, que me trajo de cabeza. Y cómo no acordarme de los juegos, los cartones, la comba, el chocolate. Cuando me fui a Jaén, luego me enteré de que lo fino era decir colache, el pañuelo, la raya de Francia, hilo negro, y el corro respondía, más para adelante. Las canicas y los hoyos, la pita, y el placer de impactarla y humillar a quien debía recogerla tras invocar la frasecita, a comer miga.
Qué quieto, ahí va mi gavilán, la chapa, el escondite, la gallinica ciega, el corro de la patata y la peonza. En este caso no diré el trompo para que nadie se sienta aludido. Poco a poco nos invadió la tecnología manual y comenzamos a jugar al yo-yo, al hula hoop y a las bolas taca-taca, etc. Algo común en aquella época era aprovechar los recursos naturales para confeccionar artilugios de esparcimiento o armas de disuasión masiva que utilizábamos para jugar a la guerra, defendernos del enemigo, que éramos todos, o tratar de forma diferente a como se trata hoy día a los animales. Arco de adelfa con flecha de cañizo, tirachinas con goma de recámara de la bicicleta, espada aprovechando los sobrantes de madera de la carpintería de Agustín, etc. El campo de batalla era todo el pueblo, pero uno concreto, el del secadero, donde hacíamos las chozas con cañas simulando un poblado indio. De todo aquello tengo grandes recuerdos que se quedaron grabados en mi memoria histórica, o más que en mi memoria, en mi cabeza. Tras recibir alguna floja pedrada propinada por algunos de los presentes hoy aquí, y que podía reconocerlo sin temor a una denuncia, pues el delito prescribió hace años por el perdón de la víctima. Para aumentar mi desdicha, el Kiko se carcajeaba de mí diciéndome: si no tuvieras tanta cabeza, no tuvieras nada. Otras aplicaciones naturales tenían usos no bélicos, como eran los columpios sujetando las maromas entre las ramas de los árboles, la pista de tenis, cuya red se hacía aprovechando los fardos de la recogida de aceitunas y las rayas con cuerdas de los capachos, las cañas de pescar de bambú, tapones de corcho sobrantes, de casapeña y de casa de renteros, cebos con lombrices en primavera y tripa de melón en verano. Inolvidable la jornada de pesca por Semana Santa en el Salto de San Rafael, cuando en aquella época abundaban las bogas y los barbos. La papelera de Mengíbar con los residuos que desprendía acabó con la reserva. Recuerdo aquellos veranos cuando iniciamos nuestros primeros baños, en un principio en los que aún no habíamos aprendido a nadar, en el casquero, posteriormente algo más río arriba, donde colocamos un trampolín hecho, como no, con recursos del lugar, el portón desvencijado de alguna casa derruida. Los mejores nadadores cruzaban a la otra orilla, que a mí en aquella época por la distancia me parecía otro continente. Con el tiempo me percaté que no era tanto, pero sí el recorrido que hacíamos, pues debido a la corriente, más o menos había que dirigirse a la fuentecica para alcanzar la perpendicular. Parece que veo a Paco y a Juan Antonio, los del río, los auténticos, los originales. En esta ocasión no diré el trompo ni el flojo por el respeto que merecen las personas de provecta edad. Lo recuerdo, digo, remando agua abajo, subido en una recámara negra de un tractor inmensa, doblando las palmas con un ritmo y una habilidad envidiable, pues de todo he sabido que no es fácil a la vez remar, palmear, nadar y guardar la ropa. Como no los primeros amores. Yo fui un enamoradizo tardío, pues hasta los 8 años no me quedé prendado de mi primera Dulcinea. Hasta entonces estuve más pendiente de los preparativos de mi primera comunión. De mi primer amor algo recuerdo de ella, pero no el nombre. Creo que su padre era un guardia civil. No sé si se llamaba Franco. A esa edad la eclosión hormonal favorecía los enamoramientos de todas y de las primas de todas. Ellas nunca lo supieron, pues el amor era platónico, por tanto sin establecer una relación real ni declaración formal. Las pandillas para el galanteo nos reuníamos en la cruz y hacíamos nuestras tentativas, o sea, nada. Y nada mejor que asociar un primer amor, un lugar, una época y una canción. En este caso para mí la de Matt Monroe, cuya letra recordaréis comenzaba: quizás no supe hablar cuando te vi. Letra por otra parte muy apropiada, pues yo la veía y no decía nada. El fútbol, como no, era nuestro deporte rey. Recuerdo a gente que jugaba muy bien a la pelota. Destacaba la clase del Cuesta, el regateo del Moreno, los lanzamientos de falta del Fede, la rapidez del Vega, la contundencia defensiva de José el de Rentero,
el remate de cabeza, cómo no de cabeza del Kiko, la zurda de Luis Simón Poblete, los paradones del Cardeña, el entrenador muy malo era de Barcelona. Entre tanto buen pelotero, en ese firmamento brillaba rutilante una estrella, el Javi, hijo menor de don Miguel, el médico de entonces, y que por pertenecer al cupo del oriundo, nacido en Argentina, no lo incluyo y de esta forma evito comparaciones. Otros jugadores de los alrededores de Perú de inferior categoría, el Cacharre de Villanueva, el Reyes de Mengíbar y el Peña de la Estación. Pero el Cuesta y el Fede asumieron la desgracia y el infortunio que arrastrarán hasta el final de sus días. Eran forofos del Barcelona. También le acompañaban en el sentimiento Pepito de Angoa y algún que otro presente aquí que prefiero no identificarlo para tener la fiesta en paz. Y por supuesto San Gregorio, que se celebraba por San Gregorio. En aquellos años la fidelidad al calendario gregoriano era tenido en cuenta, aunque el nacionceno no tuviera nada que ver con el Papa que dio origen al anuario actual. En mis primeros años recuerdo que se celebraba detrás de mi casa y posteriormente aquí donde nos encontramos. La llegada de la fiesta me provocaba unos sentimientos contradictorios. Por un lado, la ilusión que a todo niño le produce participar en una feria y por otro, aún deseando que llegara, me daba pánico la cabalgata de los gigantes y cabezudos. La inexpresividad facial de estos monstruos que por otra parte se desplazaban imperativamente al son de tambor y corneta, dirigiéndose a aquellos niños asustados, entre los que casualmente siempre me encontraba yo. Y la fobia que tenía en concreto a los cabezudos no era por la competencia que me pudieran hacer estos monstruos con el recurso natural congénito del que yo disponía y por el cual me colocaron el mote que con tanto desazón he descrito unos renglones más arriba. Qué maravillas las cunicas de Manolo, los turroneros con esas almendras garrapiñadas que a mi madre le encantaban. Hacíamos acopio de turrón hasta la Navidad, no sin antes consultar con el dentista, pues los colmillos caducaban antes que el turrón. Los concursos, carrera de saco, la cucaña, aquel otro que no recuerdo el nombre, atadas las manos a la espalda debían morder una manzana que pendía colgada de una cuerda sujetada a un travesaño horizontal. Y cómo no, Juan Aguilera, el Mike Jagger de los ases, y su río Manzanares que casi se convirtió en un himno de la fiesta. Como Carlos Alcántara de Cuéntame y refiriéndose a sus agrillas, os diré que así transcurrió la primera parte de mi vida. Definitivamente nos fuimos de Espelí un 7 de septiembre de 1973. Mi padre se trasladó de médico a Torre del Campo. Pero antes de irme, por razones personales de tipo económico, me desprendí de unos objetos particulares que prácticamente solo utilicé aquí. Estos fueron una caña de pescar y unos patines. Silverio me retribuyó por el pack con 400 pesetas y con ese capital disfruté todo el mes. Gracias. Finalizaré como en los programas radiofónicos de los 60 de Bobby de Glané o Elena Francis. Quiero saludar a mis padres que me estarán escuchando y quiero agradecerles la oportunidad que me dieron de poder vivir mi infancia en el pueblo más bonito del mundo. Un abrazo a mi hermano Miguel y a mi hermana Cristina que me estarán oyendo y que fueron un ejemplo para mí. Quiero mandar muchos besos a la mujer más maravillosa del mundo que me estará viendo y que se llama Isabel. Y a mis niños muy bonitos, Javier y José María, que me estarán whatsappeando. Amigas, amigos, paisanos y paisanas, concluyo este pregón desde mis 60 años haciendo mención a un programa de radio de los años 60 y que llevaba por título Ustedes son formidables. ¡Viva San Gregorio! ¡Viva! ¡Viva Espelí! ¡Viva!
esto ya fuera de... Si la orquesta me deja, yo hasta las 6 de la mañana tengo tiempo. Ahora os cuento ya algo fuera de cámara. Si era... Aquí, entre amigos, y que no está escrito, pero está escrito aquí y aquí. No sabéis el trabajo que me ha costado recortar cosas del pregón. De verdad, para mí me he pasado un mes encantado, me iba a trabajar, me veía a los pacientes, los digo, ¿qué hace usted? Digo, usted que es que yo estoy preparando el pregón. Esto es lo mío. Toda la gente se disculpaba. Me lo he pasado fenomenal preparando el pregón. Ha sido de las charlas o discursos o cursos que haya dado, sin lugar a dudas, para mí el más bonito y el que más me ha gustado. De verdad, muchas gracias. Son los mejores 23 minutos que hemos pasado. No digáis que no, ha estado estupendo, ¿vale? Ahora le vamos a hacer entrega, en este caso, Paco, el concejal de festejos, le va a hacer entrega de una placa conmemorativa de su pregón de este año. Y bueno, se lo damos a todos, pero con mucha alegría. Y bueno, el año que viene repite. Bueno, lo leo. Si tenéis algún pañuelo. El excelentísimo Ayuntamiento de Espelús a Javier García Botella como pregonero de la fiesta de San Gregorio 2017, Espelús, 28 de abril de 2017. Esto era el remate. Yo no digo que ya me puedo morir tranquilo, pero algo más tranquilo sí. Muchísimas gracias de corazón, De corazón, no sabéis lo feliz que me hacéis. Vamos, sí lo sabéis, ¿se me nota? Muchísimas gracias. Qué bonito, Es que me ha encantado.